estado llamando a este estudio, el tema, los conflictos de la iglesia de los colosenses. Y ahora voy a hacerle otra vez un pequeñito cambio, ¿ya? Digamos en consonancia, para que tenga el sentido que tiene, ¿verdad?, el contenido de este estudio. Y vamos a decir ahora las herejías de los colosenses, porque eso es especialmente lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Las herejías de los colosenses, o que estaba afectando más bien a la iglesia de los colosenses, ¿no? No es exactamente de ellos, porque más bien venían de afuera y parte de adentro por el asunto del judaísmo, ¿no? Así que entonces vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 2 de Colosenses, y vamos a leer del versículo 1 al 10. ¿Bien? Capítulo 2, versículos 1 al 10, libro de Colosenses. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Lo tenemos. Muy bien. Entonces leamos la palabra del Señor y dice de esta manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea. Se refiere a la iglesia que estaba en la otra ciudad cercana, llamada Laodicea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Interesante que diga mirando vuestro buen orden, pero él dice, ustedes nunca han visto mi rostro. Estoy ausente en el cuerpo, dice, presente en el espíritu, pero dice mirándolo. ¿Y cómo podía mirar el apóstol si él no estaba ahí, si nunca había llegado ahí, si nunca le habían visto también? ¿Y cómo podía mirar? Por el testimonio que venía a través de su pastor. ¿Cómo se llamaba su pastor? Empieza con E, sigue con Pa, Epafras. ¿Se acuerdan, verdad? Que hizo un viaje larguísimo, ¿no? 2000 kilómetros. Ya, entonces por eso él dice, gozándome y mirando vuestro buen orden. Quiere decir que estaban llevando buenas noticias de la iglesia, ¿no? Pero junto con las buenas noticias también había una preocupación por estas doctrinas heréticas que estaban afectando la fe de la iglesia. Entonces, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, es decir, echando raíces firmes, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué? En acciones de gracias. O sea, debemos agradecer abundantemente en todo y por todo. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Aquí viene el asunto del judaísmo, las prácticas judaizantes. Luego dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente, materialmente, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces con eso vamos a orar un momento, hermanos, ¿eh? Vamos a orar. Pueden inclinar su rostro un momentito, hagamos una oración. Padre, gracias por la palabra de hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida para aquellos que la hayan. Tu palabra es verdad. Por tu palabra, Señor, nosotros somos alumbrados en nuestro entendimiento. Por tu palabra, Padre amado, Señor, sabemos el camino correcto por donde debemos andar, donde debemos poner la planta de nuestros pies. Por tu palabra somos guiados, Señor, a tomar decisiones sabias, correctas para nuestra vida.
Por tu palabra, Señor, somos sanos. Por tu palabra somos salvos. Tu palabra es todo para nosotros, Señor. Por eso dice que has exaltado tu palabra sobre todas las cosas. Y gracias, Señor, porque esta palabra ha llegado a nosotros y nosotros la recibimos no como palabra de hombre, sino como lo que es palabra de Dios, que tú has enviado a nosotros hoy, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, Señor, para mostrarnos la verdad en la cual debemos vivir y mantenernos. Por favor, háblanos hoy, edifícanos hoy en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a terminar hoy este estudio, ¿verdad?, sobre esta parte de la epístola a los Colosenses. Y bueno, pues aquí traen una serie de cosas y de términos y conceptos, ¿verdad?, que a veces uno puede decir, wow, bueno, algunos a los que les gusta el estudio, como los griegos, ¿no?, el conocimiento, ¿verdad?, el aprender algo nuevo, dicen, uy, qué bien, ¿no?, porque estoy aprendiendo algo nuevo. Pero de repente a otros, pues no les gusta mucha teoría, ¿no?, y son más prácticos, dicen, ay, ¿verdad? Pero es parte, ¿no? En la Biblia hay que enseñar todo lo que nos enseña la palabra, ¿no? Entonces eso es como cuando la mamá escoge lo que le da de comer a los hijos, ¿no? Los hijos, cuando son niños especialmente, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que más quieren los niños? Huevito, papas fritas, caramelo, dulce, comida chatarra, yogur, ¿verdad?, de galletitas, bueno, todo eso, ¿no? Y de vez en cuando, bueno, un gustito, como dicen, ¿no? Pero en sí, una buena madre, un buen padre que va a procurar darle lo que nutre, ¿cierto? Lo que es bueno para su salud, ¿verdad? O sea, darle un alimento sólido, ¿verdad? Una vianda sólida, ¿ok? Entonces, ¿quieren tomar lechecita o quieren comer vianda sólida? Sólido. ¿Verdad? Ok, entonces en eso estamos, ¿ya? A ver, entonces hoy vamos a poner las herejías de los Colosenses y hoy estamos terminando este estudio. Voy a hacer un resumen de las semanas anteriores, creo que son 3 semanas que venimos hablando de este tema, ¿ya? Y como para ubicarnos, o reubicarnos también, ¿verdad?, sobre lo que hemos estado compartiendo. A ver, esta epístola está dirigida a los Colosenses, quiere decir que era la iglesia que estaba en una ciudad llamada Colosas. Por ahí estaba leyendo de que la palabra Colosas está relacionada con el nombre Coloso, y Coloso se refiere a algo enorme, ¿no?, algo gigante. Hay otras, digamos, explicaciones de eso, pero no nos detengamos mucho. Lo que sí podemos decir es que la ciudad de Colosas en un tiempo, especialmente en el año 5 a.C., tuvo una importancia muy grande, ¿verdad?, muy grande, por medio de un emperador persa que tenía un recorrido por ahí, era una ciudad comercial, estaba en una carretera principal y todo eso. Además que había unos, como unas vetas o yacimientos, ¿verdad?, donde sacaban tinte o para hacer también unas telas, y todo eso tuvo su apogeo, ¿no?, tuvo su tiempo de prosperidad. Pero como todo lo que en el mundo va pasando, va cambiando, ¿verdad?, ¿no? Entonces, en un momento, la carretera principal que atravesaba esta ciudad fue redirigida, y ahora ya no pasaba por ahí, sino pasaba por Laodicea y Hierápolis, que eran otras ciudades muy cercanas. Y al cambiarse, ¿verdad?, esa trayectoria, entonces eso trajo un declive también, porque ya la gente no transitaba tanto por ahí, y entonces ya se bajó el comercio, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces comenzó a decaer, y encima de eso, y en eso se parece un poco a Lima, ¿verdad?, a Lima y parte de la costa, sobre todo del Perú, era una ciudad y a los alrededores donde ocurrían constantemente terremotos. Y en la historia se habla que hubo terremotos tan fuertes que destruyeron completamente la ciudad y se tuvo que volver a rehacer. Así de fuerte, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá en el Perú, en Lima, se está esperando, ¿no?, un terremoto así de grandes dimensiones. ¿Cuántos creen que eso va a pasar? No digan amén. No digan amén, no digan amén. ¿Ya? Pero hay gente que está esperando, hay gente que está hablando, y los científicos dicen y todo lo demás. Está bien, bueno, pueden decir todo lo que quieran, no hay problema. No negamos la ciencia. Pero tenemos un Dios que está por encima de las leyes naturales, por encima de todo lo creado. Hay un Dios que nos protege, que es nuestro refugio, que es nuestro guardador. Amén. ¿Ya? Por eso podemos andar tranquilos, en paz, confiados. No ande ahí estresado, ¿no? ¿Y cuándo llegará? ¿Y dónde estaré? ¿Y cuándo pase? No, está tranquilo. Si Dios está con nosotros, tranquilo, hermano. Sereno, moreno, como decían. ¿Amén o no? Ya, amén. ¿Está bien? Entonces,
Otra cosa que recordamos es que la población de Colosa estaba compuesta por gente que, digamos, que provenía de los griegos, de los romanos, que ahora eran los que estaban, digamos, colonizando esas tierras, que estaban en autoridad, ¿verdad?, en dominio más bien sobre esas tierras. Y también había una importante colonia judía, tan importante que se habla que había aproximadamente unos 50.000 judíos asentados en esa ciudad. Hermanos, 50.000 judíos, eso no es poca cosa, porque un pueblo nomás de 5.000 es más o menos importante, pero un pueblo de 50.000. Pero este no era una ciudad de 50.000, quiere decir que había mucho más, porque solamente habían 50.000 judíos, más los griegos, los romanos y otros gentiles paganos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces esto nos da una idea de cómo era también la cultura, la religiosidad de la gente, ¿no? Porque todos los que vienen de cada nación vienen trayendo pues sus prácticas, sus creencias culturales y sus creencias religiosas, ¿correcto? ¿Verdad? Entonces habían pues en los tiempos antiguos, acuérdense, los griegos, los romanos creían en diferentes divinidades, diferentes dioses, que había un dios principal, ¿no?, como Zeus, Júpiter, pero bajo él había un panteón, se llama, una cantidad de dioses, diosesitos, semidioses, ¿no?, ¿verdad?, divinidades que servían para diferentes situaciones de la vida, ¿no?, para la agricultura, es decir, para la cosecha, para la fecundidad, para el amor, para la guerra, o sea, dioses para todo, como los santos y vírgenes hoy en día, ¿no?, para cada situación, algo similar. Y de hecho se hacían altares, ¿verdad?, muy similares, y el catolicismo tomó de eso, y yo he visto en varios lugares, ¿verdad?, los altares que se hacían muy similares a los que el catolicismo ha construido, ¿verdad?, después de eso, tomados de ellos precisamente, ¿no? Entonces, la población estaba compuesta así, pues, ¿no?, de gentiles de diferentes naciones y también de judíos. Por lo tanto, la iglesia que se levanta en esta ciudad de Colosas, y que estaba formada por gente que vivía ahí, pues obviamente, ¿no? Entonces estas personas que se habían convertido del judaísmo y del paganismo, de aquellos que creían en diferentes dioses, entonces ellos también de alguna manera estaban influenciados por esas creencias, ¿verdad? ¿Qué creencias tenían? Los judíos, pues obviamente la forma de que ellos practicaban sus fiestas, la forma de comer, ¿no?, la dieta kosher, ¿verdad?, digamos la circuncisión y todos esos asuntos de la ley judía, ¿ok? Entonces ellos estaban con esa práctica, con esa vivencia y con esas creencias, habían llegado a la iglesia y obviamente querían pues que eso también, y como los paganos de igual manera, ¿no?, que creían diferentes dioses, la creencia de esos tiempos era que había un Dios creador, ¿verdad?, que ese Dios creador era tan santo, tan puro, que la divinidad, digamos, por ser tan puro y tan santo, no podía tener contacto con el mundo material. ¿Por qué? Porque la creencia era, acuérdense, ¿no?, filosofía griega, la carne era mala, la materia era mala, ¿verdad? Entonces el espíritu es bueno, Dios es espíritu, entonces, ¿verdad?, el espíritu es bueno, la materia es mala, entonces la divinidad, el Dios creador, no podía tener contacto, relación directa, ¿verdad?, con el mundo natural, con los seres creados, porque eran criaturas contaminadas por el mal, ¿no?, por causa de su materia, porque la materia es mala. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, como no había una relación directa del Dios creador, había unas emanaciones, una especie de divinidades, dioses que fluían o provenían de este Dios, el Dios más grande, digamos, ¿verdad? Y entonces ellos eran los que se encargaban, ¿no? Uno de esos dioses fue los que crearon este mundo, ¿no? Por eso que la creación no salió tan buena, según ese pensamiento, ese ideología, ¿okay? ¿Ya? Por eso había tanta maldad, ¿no?, por causa de que la materia es mala, ¿no? Entonces, por eso, Dios no tenía un contacto directo, y entre uno de esos dioses estaba Jesús también, como uno más. Ese era lo que estaba afectando la fe, lo que llamaríamos la sana doctrina de la iglesia, ¿ok? Entonces los colosenses tenían que crecer, y ellos no tenían estos libros que nosotros tenemos hoy, por lo cual demos gracias al Señor, porque tenemos Efesios, tenemos Colosenses, tenemos Filipenses, tenemos Tesalonicenses, tenemos Corintios, hermanos, tenemos todo lo necesario para nuestra fe. Ellos no lo tenían, apenas, de hecho este libro recién se está escribiendo, ¿no?, y Pablo lo envía a la iglesia. Pero entonces ellos no tenían, apenas tenían el Antiguo Testamento. ¿Ven? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces tenían que sostenerse cuando apenas recién estaba creciendo la iglesia frente a estos ya ataques del enemigo, ¿no?, porque usaba estas creencias para
desviar de la sana doctrina, de la sana fe. ¿Estamos? Entonces, era una combinación, una mezcolanza, un revoltijo, una ensalada, póngale el nombre que quiera, ¿verdad? De culturas, más paganismo, más filosofía, más tradiciones, más el judaísmo, o sea, ¿cómo le llamaríamos eso? Un tacu-tacu, diríamos acá, ¿no? ¿Verdad? Un revuelto de muchas cosas, ¿ya? Entonces ahí estaban incluidos el ascetismo, ¿se acuerdan? ¿No? El gnosticismo, que era también una otra mezcla dentro de la mezcla, ¿verdad? Porque estaba el zoroastrismo, el platonismo, parte de las prácticas judías. O sea, todo ese revoltijo de diversas creencias afectaba pues la pureza de la fe y la doctrina de los hermanos en Colosas. ¡Wow! ¡Qué difícil habrá sido vivir y mantenerse, ¿verdad? Firme y puro, ¿no? Por eso es que Pablo escribe esta carta, ¿ya? Entonces, cuando Pablo escribe, entonces él tiene que confrontar dos aspectos básicos que estaban afectando a la iglesia. ¿Cuáles eran esos dos aspectos? En cuanto a Jesucristo, el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, le llama aquí en Colosenses, ¿verdad? Dos aspectos básicos: es el ataque contra la humanidad de Cristo y el ataque contra la divinidad de Cristo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, contra la divinidad, el ataque contra la divinidad de Cristo es de que Cristo no era Dios completamente, ¿no? O sea, no era el Dios de la Trinidad que nosotros creemos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino se tenía a Jesucristo como un Dios más, una emanación, una semidivinidad, un semidios, un Dios pero con minúscula, ¿no? ¿Ya? ¿Me explico, no? Entonces afecta la divinidad de Cristo y por otro lado la humanidad de Cristo, ¿no? Porque se acuerdan que en el gnosticismo estaba dentro de eso también el docetismo, que era el docetismo era una palabra que tiene que ver con algo que es aparente, una apariencia. Y el problema del docetismo era de que enseñaban de que Jesucristo no había venido en carne, o sea, en cuerpo, en materia. ¿Ok? No era para... Tóquese un momento, tóquese. Ese es su cuerpo, ¿no? Usted lo puede sentir, lo puede palpar, ¿correcto? Por el tacto, ¿ya? Entonces para ellos Jesucristo no había venido así materialmente, ¿no? Entonces decían, pero ¿cómo? Si la Biblia habla de Jesús, sí, pero eso, su cuerpo que dice la Biblia y todo, eso solamente era una apariencia nada más, porque de alguna manera tenía que manifestarse, de alguna manera tenía que verse. Entonces, pero eso era una apariencia, no era real, su cuerpo no era real. ¿Okay? Era Dios, pero su cuerpo no era real. Y entonces eso atacaba directamente la humanidad de Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con la fe cristiana? Mucho, es vital, es fundamental. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no tuvo un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo, carne, materia, ¿no? Y justamente más o menos relacionemos, porque ellos no aceptaban de que Jesús no había venido en carne, en materia, porque creían que la materia era mala. Y como Dios, ¿verdad? Aunque sea un semidios, ¿cómo se va a convertir en una materia si la materia es mala? Si un Dios tiene que ser bueno y santo, ¿verdad? Me estoy explicando. Entonces esas ideas confundían a la gente, ¿no? Todas esas creencias extrañas a la fe cristiana, ¿verdad? Al meterse era como un veneno que iba contaminando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo afecta a la iglesia? Afecta directamente la doctrina de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Jesús no tuvo un cuerpo humano, entonces no hay sacrificio. No hay sacrificio válido. Porque Él tenía que ser sacrificado en su cuerpo, no en su alma, no en su espíritu, ¿no? Porque acuérdense, la práctica del Antiguo Testamento, el antiguo pacto para el perdón de los pecados que configuraba, era una figura del Cristo, el Mesías que había de venir, ¿verdad? Era que los corderos eran inmolados, eran sacrificados, ocupando el lugar como víctima inocente de los culpables, de los pecadores, ¿se acuerdan, verdad? ¿No? Entonces los corderos tomaban el lugar, ¿verdad?, de aquellos que habían pecado. Entonces, como eso en la práctica judaica antigua, ¿verdad?, era la manera en que ellos, digamos, obtenían el perdón de sus pecados, pero eso no quitaba del todo el pecado. Cuando leemos, por ejemplo, Salmo 32:1, ¿verdad?, el pensamiento de ese tiempo era de que, digamos, esos sacrificios de cordero solamente lo que hacían era cubrir el pecado, pero no quitaban el pecado. ¿Ven la diferencia? Una cosa es cubrir el pecado y otra cosa es ser limpiado, otra cosa es quitar el pecado. Es como, digamos, no es así, ¿no? Pero digamos, ya, imagínense que uno está lleno
cómo éramos por dentro. Ahora que sudamos más y todo, y en la mañana salía a correr, ¿verdad? Y había polvo y un poquito de brizna y todo eso, y se hace barro dentro de uno, imagínense, y todo eso, y ya no hay tiempo ya para una bañada, ya porque ya comienza el culto. ¿Y ahora qué hacemos? A lo francés, a lo italiano, a lo europeo, ¿no? ¿Ya? Una bañadita ¿de qué? De colonia, ¿no? Pero de marca, ¿no? Para que huela bien por fuera nomás. Y después, ya, ropa limpia, limpiecita, todo, ¿no? Ya todo limpio, ya todo. Ropa interior, ropa exterior, todo limpio, ¿no? Por fuera nomás, pero por dentro. O sea, solamente está cubriendo, pero no está limpiando, no está quitando lo sucio. Ya, esa era la idea antigua, ¿no? O sea, usted lee Salmo 32:1 y dice eso, ¿no? Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Cubierto, el pecado era cubierto. ¿Por qué? Porque Jesucristo aún no había venido. Aquel que era el Cordero de Dios, que cuando el profeta Juan el Bautista lo ve venir, y él señalando hacia él, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, no dice que cubre. Para el judío hasta ese momento el pecado solamente era cubierto por los sacrificios, pero el profeta Juan el Bautista, reconociendo a Jesús como el Mesías, dice: he aquí el Cordero de Dios, señalándolo, ¿no?, como el sacrificio perfecto que iba a ser inmolado para quitar nuestros pecados. Amén. ¿Ya? Entonces Él es. Muy bien. Y de eso se explica mucho más todavía en el libro de Hebreos, ¿no? Así que, como ellos no aceptaban que Cristo había venido en un cuerpo real, porque ya, ¿no?, consideraban que la materia era mala, era sucia, era perversa, entonces Dios no podía participar de un cuerpo material de carne contaminado. Entonces, otra vez, si Cristo no vino en un cuerpo real, entonces no hay sacrificio, por lo tanto no hay perdón, por lo tanto no hay vida eterna, por lo tanto estaríamos condenados hasta el día de hoy, y todo esto sería una falsa ilusión. Eso sería un club de amigos de buen corazón nada más, pero entonces, o sea, no tendría ningún sentido el sacrificio de Cristo. ¿Me estoy explicando? Lo cual no es cierto. Eso es justamente una herejía, ¿no?, que estaba contaminando y había una amenaza, el peligro latente de que apartara de la verdadera fe a los cristianos de Colosas, ¿ya? Entonces, por otro lado, este movimiento gnóstico, ¿verdad?, enseñaba que era necesario un conocimiento superior, tener un nivel de conocimiento superior para llegar a la salvación. Ahora escuchen esto, pongan atención a esto. O sea, ¿cómo es eso? Según ellos, según lo que enseñaba el gnosticismo, ¿no?, ¿verdad?, era de que, o sea, había unos ciertos iluminados que recibían un conocimiento que venía del cielo, pero solamente para algunas personas, y ellos pues compartían ese conocimiento a los que querían, ¿verdad?, alcanzar su salvación, una perfección en comunión, ¿verdad?, con Dios, ¿no? Entonces, bien, ¿cuál es el asunto acá? ¿Cuál es el problema con esto? ¿No? El problema es el siguiente. Cuando dice que necesitaba un conocimiento adicional, especial, superior para su salvación, están diciendo también que Cristo no era suficiente para su salvación. Es decir, para su salvación tenía que ser una fórmula más o menos así: Cristo más el conocimiento superior igual a salvación. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Ya? Entonces, obviamente eso no es correcto, ¿no? Obviamente para nada es correcto, pero así es como se metía esta enseñanza del gnosticismo. O sea, está bien creer en Cristo, está bien, hay que creer en Cristo, pero además de Cristo necesitas algo más para tu salvación. A ver, pregunto a ustedes, ¿así es? No. ¿Qué dicen ustedes? O más bien, ¿qué dice la Biblia, ¿no?, que enseña la palabra de Dios, ¿no? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y ya está, como diríamos, punto final, ya está. Pero cuando se quiere añadir a Cristo la suficiencia de Cristo, la obra expiatoria de Cristo, hay que añadirle algo más: un libro, una doctrina, una revelación, un conocimiento superior, un don, una organización, iglesia, como quiera que le llamen. Si quieren añadirle algo más a Cristo, ya es herejía. Porque Cristo es más que suficiente y es todo suficiente. Su obra es perfecta. Hebreos lo dice: con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya está, punto. Y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él no dijo yo soy más, yo soy y esto también. No, es muy enfático, ¿correcto? Muy bien. Entonces, teniendo todo esto, ¿verdad? A ver, ¿qué más podemos decir sobre el resumen, ¿no? Entonces, el pastor de esta iglesia de Colosas, llamado, a ver, ¿se acuerdan otra vez cómo se llamaba? Epafras, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, era una persona muy cercana al apóstol Pablo, porque de hecho fue a buscarlo, ¿no? Y cuando leemos, por ejemplo, en Hechos 19, cuando el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, ¿cuánto tiempo se quedó ahí? A ver, preguntas de la Biblia. ¿Cuánto tiempo estuvo? Búsquenlo. ¿Ah? ¿Cuánto? 3 días, 3 noches, no. Pero ya está haciendo así, la vez de la victoria o así. A ver, búsquenlo. ¿Ah? 2. A ver, pónganse de acuerdo, 2 o 3. ¿Ah? Ahí está, pues. Ahí está en la Biblia. 2 o 3, digan. No vale adivinar, está bien. Eso está muy bien, no vale adivinar. 2 años. ¿Ah? Ya, 2 años. En 2 años, si ustedes cuando leen ahí, dice que todo Asia fue lleno del Evangelio. Todo Asia oyó la palabra del Señor. Todo Asia. Y se refiere no el continente de Asia, sino el sector geográfico que hoy en día es Turquía. Entre ese sector estaba Colosas, la ciudad de Colosas, la Odisea, Éfeso y otras ciudades ahí alrededor, Sardis y todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, toda Asia oyó el Evangelio. Quiere decir que el ministerio de Pablo, aunque él personalmente no fue hasta Colosas, no llegó a estar ahí porque él dice, nadie ha visto mi rostro en ese lugar. Sin embargo, su ministerio influyó, alcanzó a través de los discípulos que él preparó. Y seguramente uno de esos discípulos tuvo que ser Epafras, ¿no? Porque si no, ¿cómo hay ese vínculo con Pablo? Porque digamos, una iglesia que tiene un problema, como lo tenía esta iglesia de Colosas, un asunto muy serio, muy urgente, ¿verdad? Fundamental, uno va a buscar a alguien en quien reconoce autoridad, ¿sí o no? Alguien en quien confía, en quien tiene una relación, en quien dice, bueno, esta persona, yo puedo confiar en él, además que es mi autoridad. Y por eso es que Epafras fue a buscar a Pablo. Y fue tan importante para Epafras este viaje, especialmente por 2 cosas, ¿no? 2 cosas, y eso le llamo yo 2 lecciones que nos deja el viaje que hizo Epafras. ¿Cuántos kilómetros tuvo que ir Epafras? Ya lo dijimos, aproximadamente unos 2.000 kilómetros, ¿verdad? Navegando, otros a caballo, otros a pie, en parte, qué sé yo, en carretas, yo no sé, pero o sea, los tiempos aquellos no eran tan fáciles como ahora, ¿verdad? Pero lo hizo, un viaje de 2.000 kilómetros, ¿verdad? Enorme, y nos deja 2 lecciones. ¿Cuáles son las 2 lecciones? Número 1, todas las iglesias locales, todas las congregaciones cristianas, ¿verdad? Tanto del tiempo de la iglesia primitiva como las actuales, ¿verdad? Cuando, digamos, enfrentan estas problemáticas al interior de la iglesia, deben tratar con ellas. Deben buscar darle una solución, ¿verdad? Porque si no se tratan, si no se enfrentan, si no se busca una salida, una solución, ¿verdad? De parte de Dios, entonces eso se puede agravar, se puede hacer más complicado. Ustedes se imaginan que Epafras no le hubiera tomado cuidado y que diga, bueno, orando nomás, ahí ya se solucionará algún día. ¿Ustedes se imaginan que así se hubiera solucionado orando nada más? No, hermanos. Esto nos indica cuán importante es también buscar consejo, cuán importante es acudir también a una autoridad espiritual, ministerial, ¿verdad? Para decir, Señor, ¿qué hago? Pastor, apóstol, profeta o la autoridad que tenga, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué de parte de Dios? ¿Qué palabra me puede dar? ¿Qué dirección me puede dar? ¿Verdad? Porque esta situación se puede desbordar, esta situación se puede complicar más al punto que después sea más intrincado o más de repente ya difícil, ¿verdad? O como algunos dicen, sea más peor, ¿no? Bueno, no se debe decir más peor, pero que se ponga peor todavía. Entonces, no, hay que enfrentar los problemas, no hay que dejarlos avanzar, sino a tiempo tratar con los asuntos. Y eso vale para la casa también, no solo para la iglesia, ¿no? En la familia también. Cuando hay un problema, hay que, a veces no queremos, pero hay que, ¿no?
Un amén nomás, los demás no tienen problemas. Los demás no tienen ningún problema, solamente por allá nomás. ¿O sí? Sí, ¿no? Sí, ¿ya? Ok, entonces eso, ¿no? Por un lado, hay que enfrentar los problemas, por otro lado, hay que darle importancia a los conflictos que se producen, se levantan en la congregación en el tiempo adecuado. Muy bien, así que Pablo escribe esta carta a los colosenses. Se cree más o menos que fue escrita entre los años 61-62, el primer siglo de nuestra era. Estamos hablando casi 2000 años atrás, ¿verdad? ¿Ya? Entonces escribe esta carta dirigida a la iglesia, ¿no? A través de su pastor, ¿ya? Y enfatiza, cuando usted lee este libro, por ejemplo, usted ve los primeros capítulos que de una vez de entrada, después de los saludos, Pablo va a reafirmar la verdad que Cristo es Dios y que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, ¿no? Cristo es Dios y es totalmente hombre. Es todo Dios y es todo hombre. Digan amén. ¿Ya? Entonces, y eso para refutar las herejías que estaban viniendo, que trataban de desviar de la fe y la sana doctrina de esta iglesia. Miren el versículo 16 y 17, capítulo 1. Y a ver si alguien me regala agüita, por favor. 1, 16 y 17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gracias. Muchas gracias, hermano. ¿Notan? Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, y el que crea solo puede ser Dios. Por lo tanto, ¿qué está afirmando Pablo? Que Jesucristo es Dios, fue creado por Él, ¿no? Entonces la creación está bajo el Creador. Por lo tanto, Jesús es el Creador y entonces Jesús es Dios. Entonces está afirmando y reafirmando, ¿verdad?, que Jesucristo es completamente Dios, totalmente Dios. Y noten cómo en estos dos versículos nomás varias veces señala Él. Noten. Por ejemplo, dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y si seguimos leyendo, antes y después van a encontrar que varias veces. ¿Por qué está afirmando tanto en Él? Porque era necesario para la iglesia, ¿verdad? Que tuvieran sus ojos en Jesucristo, que Él es el Señor, Él es Dios, Él es sobre todas las cosas. Amén. Ahora, y el otro aspecto, el otro problema, porque de un lado estaba poniendo en tela de juicio la divinidad como si fuese un diosito más. No. Él es todo Dios, completamente Dios, soberano. ¿Okay? Y por otro lado, el otro problema era la humanidad de Cristo. ¿Se acuerdan? Que negaban que Jesús había venido completamente en un cuerpo humano, carne, no carnal, sino de carne, ¿verdad? De materia. ¿Okay? Pero acá dice, el versículo 21 y 22. Luis, ayúdame a leerlo, por favor. 21 y la primera parte de 22. ¿El 1, pastor? Sí, capítulo 1. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. No. Sí, pero está bien. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Gracias. Ven que al comenzar el versículo 22 dice: en su cuerpo de carne. ¿Por qué escribe eso? ¿Ya? Porque había la herejía, ¿verdad?, que se creía que su cuerpo era aparente nada más, no era real. No, y él dice claramente: en su cuerpo de carne. Y se acuerdan que el apóstol, otro apóstol llamado el apóstol Juan, ¿verdad?, el discípulo amado, él también escribe, dice: amados, no creáis a todo espíritu, porque todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y es el anticristo, dice. ¿Ve? Entonces, muy bien. Ahora, sabían, ¿no? Dijimos también, esta es la única carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que él probablemente no la fundó por sí mismo y que no estuvo nunca en ese lugar. La única carta, la epístola de los Colosenses, ¿verdad?, que él no estableció por sí mismo y que él no llegó nunca a ese lugar, por lo menos hasta donde se sabe, ¿no? Capítulo 2, versículo 1 habla de eso, dice: por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí está. Así que, no obstante, a pesar que él nunca había ido ahí, en su corazón estaba la carga por los hermanos. Aló.
Acá tenemos que decir algo. Noten cómo el apóstol tenía un corazón aún por los hermanos que nunca los había visto. Que estaban, se cree que Pablo cuando escribe esto está en Roma. Está también a 2000 kilómetros, pues que es lo que ha atravesado, ¿no? Está a miles de kilómetros al otro lado del mundo, en otro continente. Y sin embargo su corazón está preocupado por los hermanos que él nunca ha visitado, que él nunca ha visto, nunca ha estado ahí y seguramente nunca llegó ahí. Y sin embargo mira el corazón, ¿verdad?, del apóstol preocupado por esta iglesia. Nos dice algo cuando hablamos de que tenemos que ir a tal lugar, a tal ciudad, a tal país, y aunque nunca, quizás algunos nunca lleguen a ese lugar, por lo menos en esta vida, ¿no? Ya en la otra vida habrá tiempo y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero aunque no lleguemos personalmente, qué importante es preocuparnos por ellos también, por la salud espiritual de nuestros hermanos en Cristo en otras naciones de la tierra. Digan amén. Amén. Muy bien. Entonces, a ver, dice capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Ya? Entonces se escribe para corregir las falsas enseñanzas, ¿verdad?, que ya se estaban interiorizando en esta congregación. El versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. A ver, digan, andad en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Andad en Él, o sea, andad en Cristo. Y Cristo es la palabra también, ¿verdad? Arraigados y sobreedificados en Él. Notan siempre cómo hace énfasis en Cristo, en Él, ¿verdad? Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Es decir, miren, lo que ustedes fueron enseñados, en lo que fueron instruidos, en eso permanezcan, ¿no? Y abunden en acciones de gracia, ¿ya? Y el versículo 8, ¿verdad?, justamente para rebatir esas filosofías y esas herejías y esas enseñanzas falsas, el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe. ¿Cómo dice? Que nadie os engañe. O sea, tengan cuidado. Al día de hoy diríamos, si Pablo escribiera como peruano el día de hoy, diría ojo, pestaña y ceja. Así, a los criollos, ¿no? ¿Se entiende, verdad? ¿Ya? Ojo, pestaña y ceja. O sea, atentos, bien atentos, ¿ya? Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, siempre Cristo. Porque en Él habita corporalmente, otra vez, corporalmente, está hablando de la humanidad de Cristo, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Aquí está hablando la divinidad de Cristo. ¿Ven cómo enfatiza ambos aspectos, la humanidad y la divinidad? Porque ese era el problema que estaba en la iglesia, ¿no? ¿Ya? Y luego dice: y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Y dice de Cristo, en relación con nosotros, estamos completos en Él. ¿Por qué dice esto? Porque se acuerdan que el gnosticismo promovía de que era necesario una revelación adicional, un conocimiento superior. Pero ¿qué dice Pablo a la iglesia? No, tranquilo, ustedes están completos en Él. Y si estamos completos, algo que está completo quiere decir que no necesita de nada más. ¿Sí o no, hermanos? Cuando la Biblia dice que estamos completos en Él, no necesitamos de nada más. No necesitamos de más obras, no necesitamos de más sacrificio, no necesitamos de más conocimiento, no necesitamos de ninguna otra cosa, de nada ni de nadie, solo a Cristo y nada más. Por eso es que el énfasis es eso, ¿no? Pongan sus ojos en Jesús, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo. Muy bien. Entonces de aquí, ahora sí nos vamos a ir a la parte final, ¿verdad? Que es cómo afecta a la iglesia todo esto que hemos estado viendo en estos días. ¿Cómo afecta a la iglesia de Cristo en nuestro tiempo, ¿verdad? En el tiempo actual. Veamos eso, ¿ya? Y esa es la última parte con la cual vamos a terminar. ¿Cómo afecta a la iglesia de Cristo de nuestro tiempo? ¿Cómo? ¿Afectará o no afectará? Porque esto pasó hace muchísimos años, pero ¿afectará? ¿Estará todavía afectando? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿Ya? Lo voy a decir. Número 1. Déjenme leer lo que escribí acá. ¿Sí? Así como los gnósticos
Era un grupo que consideraban tener un conocimiento superior que los demás no poseían. Asimismo, hoy tenemos ciertos ministros y grupos que pretenden tener una revelación especial que otros no tienen, que otros no han recibido y que solo puede ser transmitida a través de ellos. Sí, hermanos, sí. Hay ministros que se atribuyen tener como una comunión muy única con Dios, muy especial, muy exclusiva, y que por esa comunión, por esa, ¿no? ese trato directo con Dios, como que tienen una revelación especial, un conocimiento superior que otros no tienen. Y estoy hablando porque conozco personalmente de estos casos, ¿verdad? Y he estado en lugares, he estado por ejemplo alguien me invitó a un congreso, supuestamente que venía un ministro muy conocido, muy famoso, de hecho lo es, ¿verdad? Y estuve ahí, había una cantidad enorme de pastores, una cantidad de ministros de diferentes ministerios y también muchos empresarios. Me llamó la atención que había muchos empresarios ahí que yo no sé quiénes son, ¿verdad? Y resulta que este varón vino con su avión privado, viene de Estados Unidos, no les voy a decir el nombre, pero ya algunos pueden imaginarse quién era, ¿no? Y yo no sabía quién era el que iba a venir. Un amigo de un amigo pastor nos invitó a los dos, dijo: vamos, yo les voy a pagar la entrada, no se preocupen. Y uno por escuchar la palabra de Dios, ¿no? Yo fui por escuchar la palabra de Dios. Y cuando llego ahí me encuentro con que estaban dando unas conferencias y sí había palabra, pero junto con la palabra había un adicional. Ese adicional era esa revelación superior, una clave que solo él poseía, ¿verdad? Y que cuando terminó de ver, muy interesante la forma que lo presentó y todo, ¿verdad? Muchas veces eso es interesante, es atractivo, atrae comezón de oír, ¿verdad? Tienen sus formas de capturar la atención de la gente, y al final, siempre al final es muy similar, ¿no? ¿Verdad? ¿Quieres tener esto? ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres tu bendición? ¿Quieres, como decir, como una unción especial para tus finanzas, para tu ministerio? Entonces ya, o sea, la clave es esta, ¿no? ¿Cuál es la clave? Saca tu cartera, saca tu billetera, inclusive lo dijo así abiertamente, ¿eh? Si no has traído dinero no hay problema, te doy mi número de cuenta y cuando deposites ahí se va a activar tu bendición. Así, ¿verdad? Así, o sea, abiertamente. Y no estamos hablando, hermano, y él dijo, mencionó hasta cantidades, ¿no? Y las cantidades pasaban de 1,000 soles para arriba, ¿no? Y como quien dice, ya al final, ya para el último, para los que quedaron, ¿no? Los que ya, para el pueblo, ¿no? Para el popular, ¿no? Una cantidad de... Así. Entonces hay gente así. Por eso digo, ¿afecta o no afecta? Sí afecta. Hay gente ahora que se atribuye tener un don especial, una unción especial, una bendición especial, ¿verdad? Un conocimiento especial, superior, que otros no lo tienen, ¿verdad? Y te lo comparto, te lo doy, ¿verdad? Y con eso se va a activar tu unción, se va a activar tu bendición, se va a activar tu ministerio, se va a activar tu liderazgo, se va a activar tu emprendimiento, tu empresa, ¿verdad? Entonces necesitas esto, porque si no lo tienes, entonces toda la vida no vas a ser pobre, toda la vida no vas a estar enfermo, toda la vida no vas a ser un cualquiera, ¿no? Un desconocido. No, nadie, no, Cristo te lleva para grandes cosas y un montón de situaciones así. Y te despierta, pues, no te anima, no te entusiasma, te mueve y ya quieres correr, ya quieres recibir, ¿no? ¿Ya? Y ese es el problema, porque ¿qué es lo que te está moviendo? ¿Verdad? Eso, las emociones, la motivación. No te está moviendo la fe en la palabra, sino el deseo, y muchas veces movido también por codicia. Aló, ahí sí ya no le gustó. Eso, ya sí hay que decir, amén o hay. Ya, a ver, la codicia, ¿no? Porque dice, ya, entonces yo también quiero, ya, sí. Pero pagas, ¿no? Por eso pagas. Porque es eso, pagar. Entonces están traficando, están haciendo comercio con el evangelio, con la fe, ¿no? Hay que decirlo como debe ser, ¿no? Ahora miren, ¿qué dice la palabra sobre esto? Ya. A ver, el apóstol Pablo tuvo que batallar con esto una y otra vez, no solo fue en Colosas. Por ejemplo, a la iglesia de Corinto, donde también hubieron falsos apóstoles. Y ¿saben lo curioso que es, verdad? En Corinto, que es otra epístola, ¿no? En Corinto había unos falsos apóstoles. ¿Y saben qué decían los falsos apóstoles? Que Pablo era un apóstol falso. Los falsos apóstoles estaban
diciendo a la iglesia, engañando a la iglesia, que Pablo era un falso apóstol, que no debían hacerle caso. Claro, les convenía decir que Pablo era falso, porque Pablo era un erudito, un conocedor de la palabra, y si les enseñaba la verdad, a los falsos no les convenía, ¿sí o no, hermano? No les convenía, claro que no. Entonces tenían que tildarlo, tenían que machacarlo, tenían que serrucharlo, tenían que hacerlo quedar mal, porque a ellos no les convenía que la gente conozca la verdad, porque si no, les conviene que sigan engañados en la mentira, en el error. Entonces se atrevieron así de contumaces, de bandidos, de señalar a Pablo que es un ministro falso, ¿no? Entonces Pablo le escribe a los hermanos de Corinto y les dice, miren, 2 Corintios 11, 2 al 4, se los leo. Porque os celo con celo de Dios, quiere decir un celo espiritual, un celo puro, santo, un celo de Dios. Pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué digo? Vuestros sentidos, ¿ven? Sentidos, también puede decir las emociones, ¿no? Sean, ok. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué problema tenía la iglesia de Corinto? Y de Corinto se dice que es la iglesia, la única que se menciona en toda la Biblia, que tenía todos los dones. Porque Pablo por el Espíritu dice que tienes que no hayas recibido, o sea, había recibido todo. Se cree que la iglesia de Corinto tenía la manifestación de todos los dones espirituales. ¿Usted se imagina, hermano, una iglesia así? Y sin embargo, la manifestación de todos los dones no era una iglesia madura, era más carnal. Y Pablo se lo dice, ustedes son carnales, ¿no? Porque cuando dicen soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas y todo, no soy carnales, les dice. Una iglesia separada, dividida, no madura. Entonces no podían discernir la verdad del error, la verdad de la mentira, la verdad de la falsedad, la verdad del engaño. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Sí? O sea, usted ve una persona con dones, con unción, todo eso, no es símbolo de que está bien, no es símbolo, no es señal de que Dios lo está probando, no es símbolo de madurez, ¿ok? De perfección, menos todavía. Por eso le digo, mucho cuidado, siempre enfatizamos, recalcamos esto, mucho cuidado, no permita que les pongan la mano cualquier persona por ahí, cualquier ministro por ahí, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, porque uno transmite lo que tiene. Y si una persona tiene un espíritu de error, y si una persona es un engañador, si una persona es un falso ministro, imagínense que le pongan la mano, ¿qué cree que le va a transmitir? Exactamente lo que lleva, ¿no? Lo que tiene, si es falsedad, falsedad. Peor, si está andando en algo inmoral, entonces peor todavía, ¿no? Porque ya si es falso, ya puede andar en cualquier otra cosa también, ¿no? Por aquí anduvo uno. Por aquí cerca, una pastora de acá, de este distrito, me llamó. Me dice, pastor, era tarde en la noche, y me llama pastor, me dice, disculpe que le llame a esta hora, pero quiero hacerle saber que usted conoce al presidente de pastores acá en el distrito y quiero que sepa, ¿verdad? Para conocimiento y también para que advierta a otros pastores. Me acaba de pasar algo, me dice, ¿qué le pasó? Y bueno, pero un asunto que mejor no les cuento porque a ustedes no les gustan estas historias, ¿no? Mejor no. No, ¿verdad que no? Ustedes no. No, a ustedes no les gusta que esté contando esas cosas. Para estar apercibidos, pastor. Para estar apercibidos. Bueno, pues ya, como es para estar apercibidos, por eso nomás les voy a contar. Pero fue así, y fue la pastora que me fue acá, de la pista nueva para atrás. Un poquito más arriba, del lado de Pamplona. Y fue así, miren, en el resumen, dice, una pareja llega a la iglesia, de hecho la pastora no estaba, y eso es lo que cuida mucho los falsos, están al acecho, ¿no? No estaba la pastora porque había hecho un viaje, ¿verdad?, ministerial, y entonces llegan a un culto de semana, y entonces el varón venía con su guitarra y le dice, hermanos, estamos por aquí cerca, y bueno, vimos el culto en la iglesia, y
Bueno, entramos a participar en el culto. Y si gustan, hermanos, si desean, ¿no? Yo sé tocar guitarra y veo que no hay nadie, dice, ¿no? Si desean, pues yo puedo acompañar a los coritos, nada más, dijo, ¿no? Y los hermanos dijeron, bueno, está bien, ¿no? Que acompañen los coritos, no le ven nada malo, ¿verdad? Entonces dijo, sí, el hermano sabía tocar, sabía cantar, la mujer también sabía cantar, entonces dijo, hicieron algo bonito, ¿no? Porque se escucha bien, pues cuando alguien toca y canta, se ve bonito, ¿sí? Entonces dijeron ya, y todos contentos porque había, en la iglesia no tenía nadie que tocaba, y entonces contentos ellos cuando termina la música. Entonces dice, bueno, hermanos, no sé si habrá alguien para predicar hoy, no sé si estará la pastora. Claro que sabía que no estaba, ¿no? Pero es la manera que los va. Y dice, no sé si habrá alguien que predique esta noche, pero si gusta yo también sé predicar, hermano. Como acá de todas maneras todo el tiempo van a predicar, si ustedes quieren recibir, pues acá estamos, ¿verdad? A la orden, ¿no? Para servir. Y los hermanos dijeron, bueno, como han cantado bonito, ¿no? Han tocado bonito, tiene que ser de Dios. ¿Así? Pero ellos pensaron así y le dieron lugar y comenzó a predicar. Y bueno, resulta que dice que sí predicó la palabra, o sea, no nada extraordinario, pero la palabra, todo bien, bueno, la palabra. Y termina el culto, no hubo nada que no les pidió dinero, no hubo nada de eso. Estaban esperando eso, plancha quemada porque no hubo nada de eso. Hasta ahí. Pero después de eso, como habían cantado bastante, y la gente cuando canta pues se emociona, entonces, y la prédica también se hizo largas, entonces ya fue bien nochecita. Y el hermano le dice, hermano le dice, por favor disculpe, pero ya es bien tarde, nosotros vivimos al otro lado de Lima, ¿no? Está bien largo, ya para llegar a esta hora ya es peligroso donde vivimos nosotros. ¿No habrá algún hermano, una hermanita que nos reciba, por favor? No solo por esta noche para dormir nomás y tempranito nos vamos, ¿no? Y bueno, pues los hermanos de buen corazón dijeron, sí, pues son nuestros hermanos, ¿no? Y ¿cómo les vamos a dejar así? Hay que ver a ver quién. Entre ellos pues encontraron a alguien y lo recibió, ¿ya? Y la historia continúa. El asunto es que, ¿cuál fue el problema? Lo siguiente. Esa misma noche, en la casa donde llegaron, les dieron para dormir, ¿verdad? Y el hermano, o el supuesto hermano, vamos a decir, ¿verdad? Le pide a la hermana los teléfonos de los hermanos de la iglesia. Argumentando ahí algo, ¿no? Que quería saludarlos, darles una palabra, pero ¿qué hizo él con los teléfonos? Comenzó a llamar uno por uno a cada teléfono que le dieron y les pidió dinero. Le dijo que tenía una necesidad bien seria, que solamente era prestado nomás, lo que podía, ¿no? 50 solcitos, 30 soles, o 100 soles, 200, lo que pudiera, ¿verdad? Lo que pudiera. Claro que entre todos juntó más de 3,000 soles, ¿no? Estamos hablando, para ese momento eran como cerca de $1,000, ¿no? Porque 3.50 estaba el cambio en ese tiempo, entonces casi $1,000. ¿Ya? Y entonces, así, en una noche nomás, así de tranquilito, sencillito, ¿no? Sin mucho, ¿ya? Y después, cuando fueron averiguando la pastora, buscando detalles, dijo que eso había hecho también en otras iglesias cercanas, en otras, y lo peor que se dieron cuenta fue que esa pareja no eran pareja, o sea, no eran esposos. Les habían dado a dormir en la misma cama a dos personas que no eran esposos. Y quién sabe si uno de ellos era casado también. Y ahí sí no puedo decir más. Por eso, ¿qué les parece? Terrible, ¿no? Terrible. ¿Y todo por qué? Un descuido. Un descuido. Bueno. Se confiaron, ¿no? Demasiado ingenuos también los hermanos, ¿no? ¿Verdad? Como le dieron todo, aparentemente todo bien, ¿no? O sea, cantaron, tocaron, dieron la palabra y todo, pero le sacaron. Bueno, eso es, pues, eso es. Por eso dicen, mirad que nadie os engañe, ¿ya? Otro, claro, el caso de Colosas fue algo más serio, ¿no? Y Gálatas 1:8, otro problema, tengo otra iglesia. Todas las iglesias tuvieron problemas, por si acaso, ¿no? Ni siquiera en las iglesias bíblicas, las iglesias de los tiempos bíblicos, no había ni una sola perfecta. ¿Por qué? Está compuesto por seres humanos, igual que en nuestro tiempo también. Y entonces Galacia, otro problema con los judaizantes, ¿no? Y les dice a ellos, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Y la palabra anatema literalmente significa destinado a la destrucción, a ser consumido en el fuego. Ya, a ver,
Segundo, que los problemas que cómo afecta a nuestra iglesia hoy, ¿no? A la iglesia de Cristo en la actualidad. Segundo, hemos dicho esto en el primero, que los gnósticos consideraban tener un conocimiento superior que los otros no poseían, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces ahora también hay gente, algunos ministros, algunos, ¿verdad?, grupos que creen que ellos tienen ese conocimiento, esa unción, esa revelación especial que otros no lo tienen, ¿no? Te lo damos, pero a cambio de, ¿no? ¿Ya? Entonces, ok, ese elemento de creer, ¿no?, de que alguien tiene un conocimiento exclusivo, único, especial de parte de Dios que otros no tienen, les voy a decir, es muy común en todas las sectas. Todas las sectas que se han levantado tienen esa característica común. Todas las herejías de las cuales provinieron las sectas y que han atacado a la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces provienen de esa misma forma, ¿no? Gente que dice que ha recibido un mensaje, una revelación, un conocimiento de parte de Dios, ¿no? Ya sea directamente de Dios, en una revelación, un sueño, una profecía, o a través de ángeles. Por ejemplo, ¿cómo nace la iglesia mormona? ¿Cómo nace la iglesia adventista? Son herejías. Los mormones que creen, que dicen que el ángel morón y vino, ¿no?, y la reveló, le dijo, escribe a todo, a Joseph Smith y todo lo demás. Entonces van a entender, eso es común. La diosa madre, ¿no?, que es una revelación que otros no conocen, otros no tienen, ¿no? O sea, todos hemos pensado que solamente hay un Dios Padre, ¿no? Hay un Dios masculino, o sea, que tiene se expresa con un género masculino, ¿no?, en la Biblia, siempre, ¿no? ¿Verdad? El Dios, el Padre, siempre, ¿no? Entonces, pero dice los seguidores de esta secta, ¿no?, que no, hay una revelación que ustedes no han entendido, no han conocido. Hay una diosa madre también, porque si no, ¿cómo fue formada Eva? Porque Adán fue formado a la imagen y semejanza de Dios, pero Dios Padre, porque Adán es hombre. ¿Y Eva de dónde fue formada? Pues tiene que ser una diosa madre para que Eva fuese formada como mujer. Ahí están diciendo amén, amén, están diciendo. Entonces, claro, no están diciendo amén que están de acuerdo, sino que eso es lo que enseña esta secta. Y un montón de gente les ha llevado con ese supuesto conocimiento, esa supuesta revelación, ¿no? Ya están ahí, ¿no? Están ahí. Y en el Perú y en Latinoamérica han entrado con fuerza. Ya están en todas las provincias de Perú, en todos los departamentos de Perú, están, ¿no? Y en Lima, en todos los distritos ya están también, en todos los distritos de Lima ya están, ¿no?, con templo, con todo formado, ¿no? ¿Aló? Y entre ellos hay algunos cristianos. ¿Y cómo? ¿Cómo? Por falta de fundamento, por falta del verdadero conocimiento de la palabra. Por eso que en Gálatas 1:6-7 Pablo dice esto: estoy maravillado, ¿no?, como dice, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esto es lo que hacen estas herejías: pervierten, deforman el evangelio. Por eso tenemos que estar preparados, ¿no? Número 3, la sana doctrina basada en la palabra pura y perfecta de Dios ha sido contaminada con la añadidura de creencias y enseñanzas erróneas que producen confusión, engaño, duda y desviación de la verdad bíblica, la verdad de la palabra de Dios. O sea, la sana doctrina ha sido contaminada, ¿no?, por esas herejías, ¿ya? Entonces, Apocalipsis 22, 18, 19. O sea, cuando se añade algo, ¿qué pasa? La Biblia dice algo sobre eso. Cuando se añade algo a la verdad de la palabra, a la revelación única y verdadera de la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Dígame si eso está bien claro o no. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, no podemos ni añadir ni quitar. Bueno, se puede, en realidad se puede, ¿no? En la enseñanza se puede. Un maestro, un pastor, un predicador que conoce la palabra puede obviar, puede omitir, puede, digamos, no decir todo lo que debe decir. Solo lo central. Sí, digamos, Dios solo lo que le conviene puede hacerlo, ¿verdad? Y no decir todo tal cual está en la palabra. Y eso no es correcto. Por eso Pablo, cuando reúne a los obispos, los ancianos, que son los pastores en Éfeso, ¿verdad?, antes de despedirse les dice: yo no he rehuido, en sus años de ministerio que estuvo con ellos, dijo, yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios, ¿no? Y Pablo dice: no omití, no me guardé nada, les dije todo, lo que les gusta, lo que no les gusta, las bendiciones, pero también las condiciones, ¿no?, las promesas, pero también las demandas de Dios, o sea, todo, ¿no? Porque hay gente que le gusta ver todo lo bonito nomás. Entonces, en una iglesia allá en Londres, la pastora me dijo: pastor, por si acaso, en esta iglesia solamente se predica positivo nada más. ¿Me entiende, pastor? Solo positivo, solo positivo. Ya, más clarito, nada de pecado. Así, tal cual, textual. En esta iglesia solo se predica todo positivo, positivo, positivo. Y como el pecado es negativo, no hay que predicar el pecado, porque es feo. ¿Así? No. ¿Así? ¿Así es? No. ¿Así solamente? O sea, no tocamos, no chocamos, no confrontamos, ¿no? ¿Así? Y después el pastor ahí lo tendrá que buscarse otro predicador, porque no voy a predicar lo que dice la palabra. Voy a predicar lo que dice la palabra, ¿no? Si la palabra dice esto y dice lo otro, lo voy a decir todo, ¿no? Lo bueno, en una iglesia allá en el oriente, voy a decir, ya, un lugar bien conocido. Igual, para los pastores, ahí, el pastor y la pastora, a veces, cuando la pastora es la que habla, a mí me pica algo, ¿no? No porque no me guste, sino porque, o sea, la autoridad está sobre una persona, ¿no?, dada por Dios. Pero cuando veo que alguien que está, el que mueve, la que mueve, la que dice, la que responde, la que dirige todo, eso preocupa. No me dejé entender. Algunos están comprendiendo, algunos no. No tiene nada que ver con machismo, no tiene nada que ver con eso, sino es un asunto espiritual, ¿no? Y me dice: pastor, había llegado para predicar, me dice: pastor, el Señor me ha revelado que el mensaje de hoy va a ser todo bien bonito, el mensaje de hoy va a ser todo bien dulce, el mensaje de hoy, así mensaje, ¿no? O sea, como condicionando, ¿no? Como el Señor le ha revelado, pues el Señor le ha hablado, ¿no? Entonces el mensaje tiene que ser así. ¿Así? No. ¿Así? No, pues depende, ¿no? A veces sí, pero si el Señor no te pone eso. En una iglesia acá en Ica, una vez llegué, un pastor amigo, de hecho va a venir esta semana por aquí, estos días, y llegué y iba orando, ya tenía el mensaje, pero iba orando, y cuando llego en mi corazón, digo, a toda la iglesia era un aniversario, pues hay un programa, ¿no? Hay un tiempo y todo, y llegó el momento de la palabra, ¿verdad? Y sí hay gente que ama la palabra, yo doy testimonio de ellos, que son así. Y estaba el pastor, estaba su esposa, estaban todos sus pastores, liderazgo y todo, ¿no? Una iglesia que ha crecido, han formado más de 40 iglesias. Y entonces, y cuando voy a dar la palabra, ya en mi corazón sabía lo que tenía que hacer. Le digo: hermanos, necesito que todos se vengan adelante, toda la iglesia, los pastores están todos, y nos vamos a meter a orar acá. Y tenemos que orar, pero vamos a orar no sé cuánto tiempo, pero el tiempo que Dios quiera, porque la palabra que tengo es tan dura que no sé si la van a poder recibir. Y tuvimos por ahí media hora, 40 minutos, creo que cerca de una hora más o menos, preparando la iglesia espiritualmente para que resistan la palabra de Dios, porque si usted no se prepara, quizás usted no va a poder mantenerse firme después de esta palabra que les tengo que dar. ¿Aló? Y los pastores, muy buenos, pastor, adelante, no se preocupe, olvídese del tiempo y usted siga, hermano. Así es, pues. ¿Me explico o no? ¿No? ¿Sí? Cuando tenga que decir algo de parte de Dios, dígalo. Amén.
Díganlo. Moisés le dijo al pueblo: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues. Como decir, la mesa está servida. Yo les digo todo lo que Dios me ha dicho, todo lo que Dios me ha mostrado, todo lo que Dios me ha dado, ahí está servido todo. Ahora ustedes escojan. ¿Y qué le dice Moisés? Escojan la bendición. No, eso no les dijo. Aunque él dijo de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, él no dijo escojan la bendición. ¿Saben qué les dijo él? Escojan la vida. No dijo tampoco escojan la vida y la bendición. Solamente dijo escojan la vida, aunque les había dicho que he puesto la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Pero les dice solamente escojan la vida. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no les dice escojan la vida y escojan también la bendición? ¿Por qué no les dice? Porque al escoger la vida estaba contenida la bendición. Es como cuando el Señor Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas ya están añadidas, ya vienen por añadidura. O sea, no dice busquen las añadiduras, busquen el reino de Dios, porque al buscar el reino de Dios todo lo demás está añadido, está contenido ahí. La clave es busquen el reino de Dios. No busquen comer, el beber, su preocupación, su afán, su ansiedad, su necesidad. No, busquen el reino de Dios. Y cuando buscan el reino de Dios, entonces todo lo demás está contenido ahí. Es lo mismo, la misma idea que Moisés le dice, ¿verdad?, al pueblo, ¿no? Puse delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición, la maldición. Escojan la vida. ¿Qué significa eso? Si escogen la vida, ¿y quién es la vida? Díganme, ¿quién es la vida? Es Cristo. Es decir, si escogen a Cristo, si tienen a Cristo, si buscan a Cristo, si mantienen su relación con Cristo, en Cristo están completos, en Cristo está la vida, en Cristo está la bendición, en Cristo está la vida eterna, en Cristo está todo lo que necesitamos, todo. Entonces, con escoger a la vida ya tenemos todo. Así es. ¿Ven? Entonces, por eso, ¿no? Ya, número 4. A ver, esta herejía ha llevado a un grupo de creyentes a la práctica de una religión del templo. ¿Cuál herejía? La herejía esta de creer de que ¿cómo es? El espíritu es bueno, la carne es mala, ¿no? Entonces todo lo mundano, todo lo de este mundo material es malo, ¿no? Es pecaminoso. Entonces, como todo es malo, el cristiano no debe tener contacto con el mundo, porque el mundo es malo, es cochino, es pervertido, es sucio. Entonces el cristiano, como está buscando a Dios, está buscando las cosas de Dios, no debe tener contacto con lo malo porque se contamina. A ver, así es. Así es, nos parece que tiene un razonamiento, ¿no? Claro, si somos ahora hijos de Dios, si somos del pueblo de Dios, somos un pueblo santo, y santo significa apartado del pecado, ¿no? De la maldad, y separados para Dios. Entonces, como que tiene sentido, tío, racionalmente, ¿verdad? ¿Ok? Ahora somos santos, somos buenos, somos justos, somos los hijos de Dios, entonces tenemos que apartarnos del mundo. Bueno, sí, hay que apartarnos del mundo, pero en el sentido moral, en el sentido de no practicar las cosas del mundo, la maldad del mundo, la pecaminosidad del mundo, pero no es apartarnos físicamente. Es decir, mi cuerpo, ¿verdad? Yo no puedo decir ya, me salgo del mundo, ¿verdad?, para dedicarme solamente a las cosas de Dios. No podemos, porque estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. A ver, ¿a dónde se metería usted para estar fuera de este mundo? En el templo no se puede, porque el templo también está dentro del mundo. O sea, dentro de este planeta material, ¿no? Y este planeta está contaminado también por el mal. Entonces, ¿a dónde no escaparía? Pero ese pensamiento herético, esa herejía, ese error, ¿verdad?, ha hecho que muchos cristianos amen lo que se llama la religión del templo. Entonces, no estoy hablando de nosotros acá, ¿no?, pero en general la iglesia. ¿Okay? Entonces, a algunos que les gusta solo el templo, ¿verdad? Están enclaustrados, están metidos en todo el templo. Entonces, la iglesia ha dejado de participar en el mundo. No de las cosas del mundo, sino de estar en contacto con el mundo para predicarles, para anunciarles, para hablarles de la verdad del Evangelio que los lleva a la salvación. Ahora, díganme ustedes, el Señor Jesús, Juan 20:21 dijo: paz a vosotros, como el Padre me envió. ¿A dónde fue enviado Jesús? A este mundo. Y el Señor Jesús dice: como el Padre me envió, así yo también os envío.
O sea, el Padre le envió a Jesús al mundo, entonces ¿a dónde nos envía a nosotros? Al mundo. Y lo dice, ¿no? Ir por todo el mundo. ¿A quién? Misios, pero viajeros. ¿Ah? Juancito, ¿cómo es eso? Juancito, Juan Tienda, no sé qué, hay un montón de ahí que van por el mundo, ¿no? Y van Alex Tienda, está sabe, ya. O sea, van por el mundo y mandan ahí sus TikTok, sus YouTubers y todo ese asunto ya. No, ya bueno, que lo hagan, ya no. Asunto de ellos, pero nosotros como iglesia, ¿a qué vamos al mundo? A predicar el Evangelio a toda criatura, para que el mundo conozca la verdad y sea salva, no conozca la religión, no tenga una experiencia religiosa, sino un encuentro verdadero, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo, que es la vida, la verdad, el camino. Amén. ¿Okay? Ya, entonces, por eso, ¿no? Dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Ya? Entonces, hermanos, eso afectó a la iglesia. Por eso, miren cuántos hermanos están dedicados a la iglesia, es decir, al templo, a la cosa espiritual, su célula, su comunidad, su casa cristiana, su templo cristiano, y se olvidan. Miren, un montón de gente que cuando se hace cristiano, su círculo de amistades, antes de convertirse a Cristo, eran más mundanos que cristianos, ¿cierto? Por supuesto, porque vivíamos en el mundo. Pero cuando aceptan a Cristo, ese círculo más cercano se invierte. Y ahora su círculo son más cristianos y pocos mundanos. ¿Así es? No, pues así sucede, digo, ¿no? Pero el Señor Jesús, cuando vemos a Él, ¿dónde paraba más? ¿En la sinagoga? ¿En el templo? ¿O en las calles, en las plazas? ¿En los pueblos, en las aldeas? ¿En contacto con la gente? Tanto que le decían, ¿no? Canta en casa de... Se metía a la casa de un publicano. ¿Cómo se llama el publicano que se subió a un árbol sicómoro? ¿Ah? Saqueo, Nicodemo. Eso fue de noche, ¿no? Una mujer de mala reputación. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? ¿Quién era? Las chicas malas. La chica mala de Samaria. La mujer samaritana. Dejaba que le toquen, que le echaran un perfume. Y si fuera profeta, sabría quién le toca. Dijeron, si no, una mujer que tenía mala reputación. María. Sí. ¿Se dan cuenta? O sea, estaba en contacto, no había perdido contacto con la gente. Pero iba también a las fiestas, ¿sí? El Señor Jesús iba a las fiestas, sí, muchachos, sí, iba a las fiestas. No a pachanguearse, no. Claro que no. A las fiestas judías, a las fiestas del pueblo, a las fiestas nacionales, el Señor estaba presente ahí. Pero ¿para qué estaba Él? Para dar testimonio, ¿sí o no?, del reino de Dios, ¿no? La labor, la misión que su Padre le había dado, de rescatar, ¿no?, y de convertir a la gente. Por eso su mensaje era: el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, convertidos y creed en el Evangelio. Ya está. Ese es nuestro trabajo también. No pierda el contacto. No estoy diciendo que se haga amigo del mundo, eso es otra cosa. Es decir, no sea partícipe de las prácticas inmorales del mundo. No siga el sistema, ¿verdad?, contaminado de este mundo, impuro. No. O sea, pero mantengamos el contacto con la gente de este mundo. Mantenga el contacto con sus vecinos. Saludos. Pregunto, por si acaso, ¿usted saluda a sus vecinos? ¿Usted saluda? ¿O espera que lo salude? Usted de los que dicen, si me saluda, le saludo. Si no, no. ¿Así? Y si le saluda un mundano, ¿usted qué dice? Fuera, pecador. Al infierno contigo. ¿No? Así. Hermano, cuando usted viaja en bus, viaja en el tren, viaja en una combi, todavía viaja en una moto, ¿usted dice gracias cuando se baja o no? ¿No? O simplemente dice, ya, tanto te has demorado. Parece una tortuga. ¿No? O agradece. ¿No? Pues es parte del testimonio también, ¿o no? Digo, ¿sí o no? Claro. Estamos dando testimonio, aún sin predicar un mensaje, estamos dando testimonio también.
Entonces no perdamos el contacto con la gente de este mundo. Los compañeros de trabajo, no todos son buenos, ya sabemos, no todos son agradables, ya sabemos, pero no pierda el contacto con la gente. Nuestra vida da testimonio, somos cartas abiertas leídas por todos los hombres, ¿no? Las esposas, esposos que tienen cónyuges que no son creyentes. Pedro dice, ¿no?, que pueden ganar a su cónyuge aún sin palabras. Lo dice la Biblia, ¿no? Es decir, su testimonio de vida. Entonces no pierda el contacto con ellos, ¿ya? Entonces, y ya, a ver, 1 o 2 más para terminar. Número 5. A otros creyentes los ha convertido en fieles practicantes de lo que le llamo el misticismo evangélico. ¿Se acuerdan del misticismo, no? El creer que por ciertas prácticas, abstenerse de ciertas cosas, uno va a ser espiritualmente más puro, más perfecto, tener una comunión más directa, más buena, más perfecta con Dios, ¿no? Si me dejo de comer, dejo de ciertas cosas normales, naturales de la vida, ¿no? ¿Ya? Entonces, y las han confundido, ¿no? Pero Colosenses 2:8, Pablo escribe para ellos también y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, que es la sabiduría humana, ¿verdad?, el razonamiento humano, ¿verdad?, el pragmatismo humano, el decir esto funciona porque funciona, ¿verdad?, esto es porque esto es lo que vale, este es el conocimiento que sirve, ¿verdad?, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, si nos dejamos llevar por lo que el mundo dice, entonces no estamos bien. Dice, y no según Cristo, ¿no? Un pensamiento del mundo, por ejemplo, dice: tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, ¿cuánto tienes? Entonces, ¿cuánto vales? Tengo Cristo. En un país que estuve, un pastor me dijo, me invitaron a predicar y yo iba sin corbata, porque en ese país hace demasiado calor, es exagerado. El calor de acá eso es poco, ¿no? Es poco en comparación. Es tanto el calor que yo no llevé ni traje ni corbata. Sí iba bien vestido, digamos así, ¿cómo se dice?, formalmente, pero ni saco ni corbata, porque, imagínate, es inaguantable, más para uno que no está acostumbrado a ese clima extremo, ¿no? Y entonces llegan y dice: pastor, ¿y la corbata? Pastor, el saco. Y yo por dentro digo: ¿pero cómo se te ocurre? Por dentro, ¿no? No le dije. Y dice: pastor, era el pastor que me estaba llevando a una iglesia grandecita, tan grande como 3.000 miembros en ese país, ¿no? Me dice: pastor, ¿no tienes allá? Sí tengo, le digo, pero no le traigo. En la habitación lo dejé porque se hace tanto calor. No, pastor, me dice: tienes que usar corbata, porque acá, como te ven, te tratan. Y ese es otro pensamiento del mundo. El mundo dice: si te ven así, así te van a tratar. Si te ven así, también así te van a tratar. Ese es el mundo, ¿no? Entonces no debemos someternos, ¿verdad?, a los razonamientos, menos a los principios de este mundo, porque el mundo no debe marcarnos la pauta de cómo debemos vivir. Por supuesto, no significa que andemos de cualquier manera, ¿no? Claro que no, ¿verdad? Usted, para venir aquí, usted se arregló, ¿sí o no? Se bañó, digan amén. Se peinó, algunos se perfumaron. Sí, ¿verdad? O sea, no vienen con su peinado talco, ¿no? Ya saben. Colosenses también, 2:16 también dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Y esto es para los judaizantes, los seguidores de las costumbres judías, las prácticas judías, las comidas judías que estaba afectando a esta iglesia, ¿no? Luna nueva, ¿verdad?, o días de reposo. Que nadie los juzgue, ¿no? Nadie los juzgue. O sea, caminen conforme a los preceptos de la ley de Dios, la palabra del Señor, pero no en tradiciones humanas. Colosenses 2:18, esta misma carta dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Espíritus, ¿verdad? ¿Y en qué creían ellos? Emanaciones, creaciones de Dios,
ángeles, divinidades y todo eso, entonces ellos adoraban también, ¿no? Entonces por eso dice, nadie afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, gente que veía visiones, gente que aparentemente, ¿no?, recibía visiones de Dios, apariciones, manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad? Y claro, a la gente le gusta escuchar eso. Cuando alguien se levanta y dice, mira, el Señor me habló, ¿no? Tuve un sueño, una visión, ¿verdad? Pero que se está inventando. Porque sí creemos en sueños, en visiones, en profecías. Dígame, sí creemos porque está en la palabra de Dios. Dígame. Claro que sí, pero lo que es de Dios verdaderamente. Pero cuando el hombre, una mujer se inventa algo para parecer, para aparentar una espiritualidad que no tiene, que no profesa o que no ha recibido algo de Dios, entonces eso no es bueno. Eso no es bueno. Porque lleva a mucha gente a confiar en esas supuestas visiones, profecías, apariciones, manifestaciones sobrenaturales, a confiar en eso sin contrastar si tiene fundamento en la palabra del Señor. El otro lado, el otro extremo, ¿no? También tenemos a los que están llevando a un grupo de creyentes a la condenación y la perdición eterna, enseñándoles que no importa cómo lleven su vida cotidiana, siempre y cuando vayan al templo a adorar a Dios, dar sus diezmos y ofrendas, apoyar los proyectos de la iglesia o el reino de Dios, haciendo obras de caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque Dios los santifica en sus pecados a través de sus ofrendas, donaciones y por su servicio en las cosas de Dios, en el reino de Dios. ¿Así? ¿Sí? O sea, no importa cómo viva usted afuera, con tal que usted siempre venga al templo, con tal que se matricule, con tal que dé sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, o sea, con tal que apoye cuando hay que hacer las misiones, o sea, no importa ya, y cuando salga, al final Dios lo perdona, Dios lo santifica todo, ¿no? ¿Así? ¿No importa o sí importa? Sí importa, hermano, sí importa, pero hay congregaciones que están enseñando esto, ¿no? ¿Ya? Hay congregaciones que no practican una disciplina espiritual sincera, verdadera. ¿Okay? Les digo un caso, una hermana, y ustedes la conocen, varios de ustedes la conocen, no les voy a decir el nombre. Y esta hermana me dijo, pastor, recién después de 30 años puedo decir que conozco el Evangelio como debe ser. Y yo le digo, ¿qué estás hablando? Sí, pastor, me dice, porque la iglesia donde yo iba ya no voy a ir. No viene a esta congregación, porque ella vive en otro distrito, lejos de aquí. Pero en la iglesia donde yo iba, me dice, a nosotros nos hacían que hagamos las células, ¿conocen las células, no? Reuniones en casa, ¿no? Otros llaman comunidad, bueno. Dice, y sí, teníamos un tiempo para orar, leer la Biblia, ¿verdad? Compartir todo, unos con otros, todo espiritual bien bonito, una hora. Pero después que terminaba eso, nos daban libertad para hacer lo que quisiéramos. Y mucha gente venía, no por la Biblia, la palabra, sino porque después de terminar la reunión de la célula, la comunidad, había comida, y había bebida, y había baile. Y como es una persona que tiene dinero, o sea, vive en un nivel, no medio, sino alto, ¿no? Económicamente hablando. Entonces tiene amistades de ese nivel también, de esa economía también. Y vienen, y van a su casa. Y entre ellos hay gente muy conocida. En el deporte, en el arte, en la televisión, en el periodismo, gente muy conocida. Y van a una iglesia que es conocida también. Donde llegan ahí gente de dinero y gente de así, famosos, ¿verdad? Conocidos. Pero, o sea, con tal que vayan, con tal que den sus donaciones, sus ofrendas y todo, ¿no? Y apoyen todo, pueden vivir como quieran, no hay ningún problema. Entonces, no hay ningún problema. ¿Así? ¿Así no hay problema? ¿No? ¿Así? O sea, entonces así entrarán al cielo tranquilos nomás. ¿Por qué la Biblia dice entonces que los que no es rey? Porque los que practican tales cosas, ¿de qué estaba hablando, no? Estaba hablando de orgías, estaba hablando de los que se echan con varones, estaba hablando de comunicación, estaba hablando de todo eso, de inmoralidades, no prácticas de pecado. Dicen, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
¿Y cómo hacemos con eso entonces? ¿Lo ocultamos, lo tapamos, lo sacamos, rompemos esa hoja de la Biblia? No se puede. ¿Aló? Entonces, pero hay gente que permite eso. Es más, no solo permite, enseña. De ellos también habla el apóstol Pedro. ¿Qué dice de ellos? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 19. Se los voy a leer en la traducción actual. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 19 dice: esos falsos maestros son como pozos secos sin agua, son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre en la más profunda oscuridad. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Dicen cosas que atraen al oído, pero no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. O sea, son practicantes del pecado. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Esta palabra de Dios. 1 Corintios 6, 18. Huid. ¿Qué significa huir? Escapar, correr, ¿no? Irse lejos lo más pronto posible, ¿no? Por causa de algún peligro latente. Huid de la fornicación, o sea, de las cosas inmorales, las prácticas inmorales. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Pero qué enseñaban en los tiempos de la iglesia de Colosenses? ¿No? De que como la carne es mala y el espíritu es bueno, el espíritu, ¿verdad?, es puro. O sea, lo que tenían que hacer era cuidar su espíritu. Ya no importaba la materia, porque la materia de todas maneras, como era mala, se perdía, se consumía en la tierra cuando moría. Entonces no importa lo que pasaba. Y además no había conexión entre el espíritu y la materia. No había una conexión. ¿Por qué? Porque justamente uno es bueno y el otro es malo. Entonces no tenían nada que ver. Por lo tanto no afectaba según su creencia, según su insana doctrina, ¿verdad? Es decir, mientras que buscara a Dios, mientras que se comunicara con Dios, mientras tuviera un contacto, comunión con Dios, no importa lo que pasara en el cuerpo podían fornicar, podían adulterar, podían ser, ¿cómo se llama eso? Homosexuales, libertinos, promiscuos, hacer cualquier cochinada, cualquier impureza, no importa, porque no iba a afectar su espíritu, ¿no? Esa era la creencia que estaban dando, la enseñanza que estaban dando estos falsos maestros. Por eso es que Pablo está escribiendo. No está escribiendo por gusto, ¿no? Cada palabra es específica para una situación, una necesidad del momento, ¿no? Y entonces les escribe a ellos, ¿no? Y en 1 Corintios 10, 14 les dice: por tanto, amados, huid de la idolatría. Por un lado dice huid de la fornicación, aquí dice huyan de la idolatría. Todos comprenden eso. Apocalipsis 18, 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Está diciendo al pueblo de Dios: pueblo mío, salid. Que es otra forma de decir huyan de ese lugar, ¿no? Dos cosas: que no sean partícipes, y segundo, que no les caigan las plagas, las consecuencias de participar en ese pecado. El pecado tiene consecuencias. ¿Sí o no? Sí los tiene. Y nadie puede escapar de eso. ¿Claro? Ya. En conclusión, entonces, pastor, pero hace rato que no dice que ya va a terminar. Ya, pero en conclusión, así como la iglesia de Colosas tuvo que hacer frente a los ataques, ¿verdad?, del enemigo, tanto desde el interior como del exterior. Del interior eran pues los practicantes del judaísmo, ¿no?, los judaizantes, ¿verdad? Del exterior, el gnosticismo, el docetismo y todas esas cosas
que estaba en ese tiempo. La iglesia de Cristo hoy debe confrontar y pelear victoriosamente contra toda doctrina, toda herejía, toda práctica que busca perturbar, desviar y corromper la sana doctrina y la sana fe de los hijos de Dios. Digan amén. Ahora escúchenme, otra cosa. No vamos a poder evitar que se sigan propagando en la iglesia cristiana, ¿verdad?, universalmente, esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas. No hay forma de terminar con eso, no hay manera, ¿verdad? Porque más bien está profetizado para este último tiempo que aumentarán, ¿no? Dice que amontonándose, dice, ¿no? Ya, habrá una cantidad enorme, lo estamos viendo, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros de Dios, ¿verdad? No se va a poder detener. Entonces, ¿quién podrá defendernos? O sea, ¿cuál es la salida si no se puede detener? Sencillo, hermano. Para los que somos pastores, los que somos ministros, hay que instruir a la iglesia. Hay que enseñar a la iglesia. Y por eso es el motivo que compartimos este tema. Para que la iglesia conozca, esté adoctrinada, esté instruida y sepa qué hacer. Y sepa distinguir, reconocer, ¿verdad?, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de Dios, lo que no proviene de Dios. Porque al conocer la verdad fácilmente se detecta el error y la falsedad. Entonces los pastores, ministros de Dios, tenemos esa responsabilidad de preparar, de capacitar, de enseñar, de instruir a la iglesia para que ellos tengan las herramientas y el conocimiento para distinguir lo que está bien y lo que no es correcto. A los miembros de la iglesia, al liderazgo de la iglesia, a los servidores de la iglesia, ¿qué deben hacer? Pues eso, ¿no? Conocer, instruirse, capacitarse, ahondar más todavía, ¿no? Y prepararse. Preocuparse de mantenerse en la sana doctrina, preocuparse de estar arraigados en su congregación y especialmente en la fe de Cristo. Porque cuando se mueven a un lado, a otro lado, desarraigar significa sacar de raíz, que significa, o sea, lo desplantan, lo sacan de donde está establecido y lo mueven para allá, lo jalan para allá y dicen, vente conmigo, te voy a enseñar, acá hay un lugar más bonito, acá predican mejor, acá tienen más servicios, acá van a cuidar de tus hijos, aquí van a hacer esto, aquí vas a aprender, aquí puedes servir, aquí puedes tocar, aquí puedes, ¿no? Entonces, claro, te sacan, pero después te abandonan, ¿no? Después te dejan por ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú eres sacado, eres trasplantado y te sueltan, ya no hay abono, ya no hay agüita, ya no hay cultivo, ya no hay quien te pode, ya no hay quien te cuide. Me estoy explicando, la plantita se muere, ¿sí o no? Y eso les ha pasado a muchos creyentes, ¿no? Que salen, los sacan, los desarraigan, ¿verdad? Y los sueltan. Y solo no pueden, no sobreviven. Por eso el Señor dijo, permanecer en mí. ¿No? Permanecer en mí. ¿No? Entonces hay que permanecer en el Señor, en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿No? Esa es la clave para estar firmes y para crecer también y llevar fruto. ¿Okay? Una planta que está establecida en un lugar, echa raíces, crece, su tallo se hace sólido, fuerte, ¿verdad? Las ramitas se extienden, comienzan a florecer y después que florecen ya uno sabe que viene, ¿no? El fruto. El fruto, ¿sí? Eso toma tiempo, toma su tiempito, pero con seguridad va a dar buenos frutos. Así es. ¿Ya? Ok, entonces yo quiero decir 2 versículos finales, ¿ya? 2 versículos finales, déjenme decirles esto más. Bueno, acá hay algo también. Tenemos que considerar, así como la iglesia de Colosenses, ¿verdad? Las diferentes filosofías, las costumbres de la cultura, ¿verdad? También el aspecto del judaísmo, o sea, todo ese cambalache, ¿no? Toda esa mezcolanza de diversas cosas que estaba afectando la vida, la fe, la práctica de los creyentes en su tiempo. También tenemos que preguntarnos nosotros si la cultura de nuestro tiempo, las creencias de nuestro tiempo, las diferentes formas de concebir la espiritualidad en este tiempo, ¿verdad? Todo eso, las filosofías, el conocimiento, el razonamiento, la universidad, ¿verdad? La práctica diaria, la vivencia diaria en el mundo en el cual vivimos, está afectando o no nuestra fe y la práctica de nuestra fe. Tenemos que preguntarnos y mirarnos, ¿nos está afectando cómo vivimos nuestra fe?
Estaba en un país y viajando en un bus, una persona estaba a mi lado, era una dama, y esta dama en la conversación ahí me dice que es cristiana, y yo me alegro, porque ¿quién nos alegra cuando decimos somos cristianos? Y nos alegramos, ¿no? Y en medio de la conversación la dama me sugiere un asunto que no es sano, que no es bueno, ¿verdad? Y la sugerencia, no lo dijo abiertamente, pero yo me doy cuenta como hombre, ¿no? Me está sugiriendo intimar un poco más en la conversación y ya de ahí para otra cosa, ¿no? Y como ¿sí me dejó entender? ¿Sí? O sea, estaba como dando, ¿cómo se diría en otras palabras? Pero sí se entiende. ¿Ah? Insinuando, sí. Acá alguien dijo un sajiro, ¿no? Ya, un sajiro. Sí, bien, no quería decir bien mundano, quería decir bien criollo. Ya. Bueno, eso, ya ustedes entendieron esto. Y yo me doy cuenta y le digo, la verdad me impresiona, ¿no? Porque cuando me dijo que era cristiano, yo entendí como cristiano y cristiana que uno vivimos conforme a los principios de Cristo, ¿no? Y usted me está insinuando, me está diciendo esto, y usted sabe a dónde llevaría si yo le permito eso, ¿cierto? Y ella me dice, es que eso es lo que yo no entiendo de ustedes los cristianos peruanos, ¿no? Porque son así como tan, como una palabra, no, era otra, como tradicionales, pero es otra palabra, conservadores, eso, ¿no? Son tan conservadores, por decir anticuados, ¿no? Entonces, no, nosotros en nuestro país eso ya hemos superado, ¿no? Eso para nosotros es normal, no hay problema. Así es, amigo. Así. O sea que existe una manera de vivir el cristianismo. Voy a usar cualquier nombre de cualquier país, ¿ya? O sea, un cristianismo a la uruguaya, un cristianismo a la colombiana, un cristianismo a los puertorriqueños, un cristianismo a los peruanos. ¿Así será? No. ¿Así? O sea, hay un cristianismo para cada país, para cada cultura. ¿Así? No. O sea, de acuerdo a la cultura, a la venezolana también, no. A los caribeños, o sea, porque como ahí son así, ¿no? Y esto, y eso, así tiene que ser, entonces también, o sea, las bases bíblicas, los fundamentos bíblicos tienen que amoldarse, adecuarse, adaptarse a la cultura. No. De ahí hay una discusión, ¿no? ¿El cristianismo es cultura o es contracultura? Y yo estoy en la posición de que es más contracultura que cultura, menos subcultura, ¿no? Porque los principios de la palabra contravienen a los principios de la cultura que está en el mundo, ¿no? Entonces el mundo te dice esto, pero Cristo nos dice otra cosa. Por eso Cristo dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Aunque ustedes hayan aprendido así, aunque ustedes les enseñaron así, aunque ustedes vivieron así, yo os digo. Y ese yo es Cristo, y Cristo es la palabra. Entonces voy a decir, porque la palabra de Dios dice, porque la Biblia dice, porque Efesios dice, porque Corintios dice, porque Salmos dice, porque Génesis dice, y voy a vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice, y no lo que la cultura me quiera influir en mí. Así es. Entonces tenemos que pensar, tenemos que meditar y observar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. ¿Está siendo influenciado por las prácticas culturales, filosóficas, etcétera, de este mundo? ¿O somos nosotros los que tenemos que afectar el mundo? ¿O el mundo nos va a afectar a nosotros? Entonces, esto. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí lo digo en general para todos los que nos están oyendo. ¿Qué pasa si en una iglesia no se enseña la verdad de la palabra? O se enseña la palabra y algo más fuera de la palabra. O se enseña la palabra, pero se permite vivir de cualquier manera que la palabra no acepta, no permite. Pero se enseña la palabra, pero dice, pero viva como usted quiera. ¿Así? ¿Qué hacemos? Entonces, el creyente de esa congregación, yo no le voy a decir abandone su congregación, pero sí le puedo decir que usted es responsable de evaluar, cada cristiano evaluar si en su congregación, en su iglesia, en su comunidad cristiana, en su célula, en el grupo cristiano donde se reúne, usted es responsable de evaluar si se está predicando, enseñando y viviendo correctamente conforme a los principios fundamentales de la palabra de Dios.
Y ya es su decisión si ustedes desean seguir congregando ahí o no. Eso ya es algo personal delante de Dios. Pero lo que sí les puedo decir es que la decisión que tomen nunca debe apartarlo de su comunión con Dios. No deje su comunión con Dios y busque una iglesia, ¿verdad?, sana. Ok. Isaías 8:20. La Biblia de las Américas dice: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. La Reina Valera dice: porque no les ha amanecido Jehová. No hay para ellos amanecer. El amanecer es cuando ya todo está claro, despejado. Ya pasó la noche, ya pasó las tinieblas, ya pasó la oscuridad, ya pasó la bruma, ¿verdad?, la niebla. El amanecer cuando ya está despejado completamente, clarito, clarito, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Dice: a la ley y al testimonio. Es decir, si no hablan conforme a esta palabra, o sea, la palabra de Dios, es porque no hay para ellos amanecer. Quiere decir, cualquiera que enseñe algo que está fuera de la ley de Dios, fuera de la palabra de Dios, están en tinieblas, están en oscuridad. No hay claridad, no hay amanecer en ellos, ¿sí? Isaías 8:20 también, pero en la traducción de la Nueva Traducción Viviente dice: busque las instrucciones y las enseñanzas de Dios, y quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Ya está. Versículo final, ahora sí, Jeremías 15:19. Palabra de Dios para todos. La traducción: palabra de Dios para todos. Jeremías 15:19 dice: entonces esto dijo el Señor: si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Que el mundo no te diga cómo debes de vivir, sino sé tú la luz para el mundo, el ejemplo para el mundo de cómo vivir la vida cristiana. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a estar de pie para orar y dar gracias al Señor por la palabra. Bien, hermanos. Entonces vamos a orar.